Bienvenidos a esta masterclass, cómo escribir el planteamiento del problema paso a paso. Estoy aquí para acompañarlos en este importantísimo momento de sus investigaciones, el cual es, en primer lugar, seleccionar el problema adecuado, aquel problema en el que nos queremos convertir en expertos, en el que nos visualizamos dando conferencias, escribiendo artículos, participando en debates, generando investigaciones con otros contextos y círculos de investigadores, haciéndonos conocidos y reconocidos por nuestra expertise. Es ese y no otro el problema de investigación que tenemos que seleccionar. Aquel que se compromete con nuestro propósito de vida, aquel que se casa con nuestra perspectiva dentro de esta área del conocimiento en la cual estamos desarrollando la tesis. Por allí debe empezar esta masterclass, diciéndoles a ustedes que la verdad del éxito de toda tesis está aquí, en este capítulo número 1, planteamiento del problema. Porque si yo no me caso con este problema que he escogido y si no es afín a mis intereses, a mis motivaciones, no voy a ver avance en esa tesis. Me va a hacer pesado todo lo que tengo que leer para escribir, de acuerdo al nivel educativo en el que me encuentro realizando la tesis, y todo lo que tengo que escribir, pensar, reflexionar, crear y generar con respecto a ese tema. Por eso siempre les digo a mis estudiantes, visualícense dando una conferencia. ¿De qué la darían? ¿En qué área del conocimiento de ese vasto campo en el cual están trabajando su tesis ustedes quisieran volverse expertos? Porque la tesis es exactamente esa área del conocimiento donde por la dedicación, el número de horas de lectura, de escritura y de reflexión, tú te vas a convertir en un experto. Entonces, esa formulación del problema, que es el corazón de toda investigación, es el punto de partida que orienta el resto del proceso. Y por eso tenemos que estar claros en ese paso a paso para aprender a problematizar la realidad. Muchos tendemos, cuando no tenemos esta aproximación al conocimiento sobre cómo escribir el planteamiento del problema paso a paso, tendemos a realizar un pequeño marco teórico en nuestro capítulo 1, poniendo autores, citas, y no. El planteamiento del problema está, como su nombre lo indica, dedicado a problematizar la realidad en estudio, realzar la significancia y el valor que tiene resolver y atender aquella situación que mi tesis va a abordar. Entonces, una vez casadas con ese problema, casadas, casados, vamos, eso sí, a entender que aunque hoy tengamos 10, 20, 30 páginas escritas de algún anteproyecto que estemos por entregar y descubrimos hoy que ese tema no nos interesa, es el momento de cambiar, porque lo que viene es un largo camino. Hacer una tesis es un proceso, no es hacer un anteproyecto. El anteproyecto es un requisito pequeñito antes de la tesis, pero hacer la tesis es un camino largo que te va a transformar como profesional y como ser humano. Y si tú no lo estás haciendo en un tema de tu agrado, no va a haber crecimiento, va a generar malestar, va a ser cuesta arriba y puede ser, de acuerdo a los estudios e investigaciones más recientes, que pases a engrosar las filas del síndrome todo menos tesis. Por esto es tan importante que este tema se case con tus ganas de saber, que se case con tus ganas de convertirte en experto allí en ese tema, en ese campo. Entonces, dicho esto, entremos en lo que es la materia de esta clase, cuyo objetivo es aprender a problematizar nuestro contexto de investigación, aquello que hemos escogido, porque a veces pensamos que por escoger un tema ya el camino viene en bajada, no es así. Este primer capítulo, este abreboca de lo que va a ser nuestra tesis, cuando hablamos del anteproyecto y la definición y planteamiento del problema, es fundamental
Entonces, aprender a problematizar la realidad es aprender a percibir y a observar dónde, dentro de ese campo del problema que hemos seleccionado, están los aspectos a mejorar. ¿Dónde están esas brechas que separan lo que está sucediendo en la realidad de lo que debería ser de forma idónea? Entonces, allí hay una oportunidad de mejora y por allí se va a meter nuestra tesis y va a encontrar precisamente cómo lograr plantear esa solución innovadora, creativa, sustentada en investigación y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que sea tan importante el planteamiento del problema? En primer lugar, un problema bien planteado está ajustado, delimitado, y esto nos da claridad y enfoque para definir con precisión lo que sí vamos a investigar y lo que no nos corresponde. Porque a veces empezamos a hablar de un problema y ahí se suman otra cantidad de problemas que se relacionan y se vinculan, pero que nos distancian del foco verdadero. Cuando yo he delimitado muy bien ese foco problemático que he detectado en la realidad, pues yo tengo cómo enfocarme claramente allí y no me voy a dispersar. Por otra parte, un problema bien planteado hace que nuestra tesis tenga relevancia, porque demuestra el valor que tiene nuestra investigación como contribución a ese campo específico. A mayor especificidad, esto es algo así como el marketing y los nichos, que dicen que en el marketing hay que anicharse, ¿verdad? Hay que escoger un pequeño nicho y hacerse experto en atender esa situación. Igual se trata aquí, cuando hablamos de problematizar la investigación, mientras más preciso sea este problema, pues más fácil va a ser para nosotros entrar y enfocarnos en ese camino de investigación, de indagación profunda en ese y no en otros, ¿ok? Por otra parte está la viabilidad. Cuando tú estás claro en el problema dentro de una vasta realidad que tiene un conjunto de problemas asociados, muchos de ellos vienen vinculados en bloques. Cuando tú estás claro y puedes dilucidar, discernir cuál es el problema de tu investigación, tú tienes claridad para determinar qué tan viable es la investigación y a cuáles retos te vas a enfrentar al abordar ese problema. Por otra parte, por supuesto, en la medida en que yo problematizo, defino y delimito mi problema de investigación, yo voy a estar en capacidad de abocarme a fundamentarlo de manera adecuada, porque de este capítulo van a depender el resto de los capítulos. Nuestro marco teórico se va a conformar en función de los objetivos que nosotros declaremos en este capítulo. Esos objetivos van a contener o bien nuestras variables, si hablamos de una investigación cuantitativa, o bien nuestras categorías preliminares, si hablamos de una investigación cualitativa. Y en consecuencia, esto va a determinar, en primer lugar, nuestro marco teórico, cuál es esa fundamentación. Y, por supuesto, la forma idónea de proceder a ejecutar la investigación o nuestro marco metodológico. Sigamos entonces adelante. Decimos entonces que el marco, perdón, la definición o el planteamiento del problema tiene que ver con el ser de esa realidad que estoy detectando y que ofrece una situación problemática que atender y que resolver. Entonces, como punto de partida, yo debo definir la ontología, ¿sí? ¿Qué es la ontología? El tipo de relación que tiene el sujeto que investiga con la realidad investigada. Yo me voy a aproximar a una realidad que presenta un problema y me pongo estos lentes, ¿verdad? Ah, bueno, yo tengo tanto de miopía, tanto de astigmatismo, me sirven estos lentes. Y a través de estos lentes yo voy a ver la realidad. Esa es la ontología, los lentes que me coloco para ver la realidad. Tenemos dos tipos de ontología. Hay una ontología positivista
que también es llamada esencialista, perennialista, idealista, sustancialista, porque concibe la realidad como algo inamovible, algo que está allí, ¿verdad? Con la cual el sujeto tiene una relación objetiva, fría, distante, para garantizar aquella célebre objetividad científica. Y el investigador se supone que su búsqueda debe ser alcanzar esa neutralidad que le permita emitir resultados, datos, valores sobre aquella realidad desde un punto de vista neutral, para establecer así leyes universales que expliquen y generalicen patrones de comportamiento. Es lo que busca esta ontología positivista y va de la mano siempre con lo cuantitativo. Puede resultar quizás insuficiente para la comprensión de la realidad social, en particular, en este caso, de lo socioeducativo. Pudiera resultarnos insuficiente, aunque hay gente que sigue el camino de lo cuantitativo y de la estadística y encuentra pues vías para explicar muy bien la realidad. Es cuestión de, como les digo, definir qué es lo que quiero hacer, a través de qué lente voy a aproximarme a la realidad. Por otra parte está la ontología pospositivista, que surge como un cuestionamiento a estas limitaciones que les estaba planteando anteriormente que tiene la ontología positivista, porque plantea una indagación crítica, una aproximación y una vinculación que asume que la realidad es compleja, es sociohistórica, es intersubjetiva y afecta al ser humano que investiga y que es investigado, porque son quienes le dan sentido, valor, pertinencia a la acción social que estamos estudiando. Entonces, como hay seres humanos involucrados, esta realidad será dinámica, será compleja, será cambiante y será susceptible de ser interpretada. Se le da un gran valor en esta ontología pospositivista a esa carga interpretativa y, por supuesto, al dato cualitativo. Entonces allí se abre el amplio espectro de los métodos cualitativos de acuerdo al tipo de realidad o al problema de investigación, a ver cuál resulta más pertinente, perdón, y más completo para abordar esa situación. Entonces, repito, tenemos dos tipos de ontología. Ontología positivista asociada a lo cuantitativo y ontología pospositivista asociada a lo cualitativo e interpretativo. Una vez definida claramente la postura ontológica que asume el investigador como autor de la tesis, puede darse el análisis, la selección y la alineación de teorías y conceptos útiles de acuerdo a la investigación planteada, como por ejemplo el constructivismo, el enfoque sociocultural, la teoría crítica u otras que permitan comprender las diferentes concepciones, por ejemplo, sobre el aprendizaje y la enseñanza, partiendo de la comprensión de conceptos claves. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al definir la ontología desde la cual vamos a abordar ese problema de investigación, tenemos que inmediatamente alinear a esta postura ontológica positivista o pospositivista esas teorías, conceptos y todo ese amplio engranaje que va a constituir nuestra fundamentación teórica. Entonces, primero, definir el objeto de estudio. ¿Qué es lo que realmente estoy investigando? ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? Esa es la pregunta crítica. ¿En qué consiste el problema? ¿Cómo lo observé? ¿Cómo me encontré yo en la realidad, en mi experiencia? Porque eso lo obvian demasiado y es lo más importante del planteamiento del problema. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, siéntate media hora a escribirme tu autobiografía laboral.
Por ejemplo, en el caso de los docentes, dónde te formaste, dónde trabajaste, qué te llamó la atención inicialmente cuando empezaste en tu campo laboral, qué problemas detectaste, cómo los resolviste, así hasta llegar al presente, al día de hoy. ¿Qué cargo ocupas hoy? ¿Cuáles desafíos y retos te planteas resolver? Y de esa biografía, autobiografía, sacamos insumos para el capítulo 1. ¿Por qué? Porque ahí estamos revelando nuestra ontología, nuestra relación con la realidad, cómo la interpreto, cómo la he vivido, cómo la he transformado, cómo me he conectado con ese entorno y cómo están dentro de mí esas creencias ante esa realidad. Si me percibo como un agente de cambio. Entonces, ese primer paso de la autobiografía laboral es muy importante a la hora de escribir el planteamiento del problema. Es un consejo que les doy a todos en la profesión en la que se encuentren, en el campo y en el nivel educativo en el que estén realizando la tesis, porque allí es cuando tú miras en qué estado se encuentra tu relación con esa realidad a investigar. Es muy importante como punto de partida. Entonces, tenemos definición de la perspectiva ontológica, desarrollo de esa autobiografía laboral y de mi vinculación con ese entorno problemático que quiero investigar y transformar. ¿Por qué? Porque ese vínculo y esa claridad ontológica es la que le va a dar rigor, validez, transparencia a mi investigación. Y es la que me va a conectar, a insertar con ese contexto a investigar. ¿Por qué? Porque ontología, epistemología y metodología son los tres pilares fundamentales de nuestra tesis, junto a la axiología y la teleología, que si bien no tienen cada uno un capítulo, están atravesando a lo largo de ontología, capítulo 1, epistemología, capítulo 2 y metodología, capítulo 3. Teleología, que son los fines de la investigación, y axiología, que es la carga valórica, mis valores como investigador, eso acompaña y atraviesa a las tres anteriores. Para tener esa perspectiva, esa pentaperspectiva, pues que integrada constituye mi postura como investigador, como gestor y creador de conocimiento. He allí la clave y el punto de partida para definir un correcto planteamiento del problema. Tomar en cuenta esta vinculación. Y es muy importante este aspecto, la definición de una correcta perspectiva ontológica para poder plantear un problema correctamente es el primer paso. Entonces, en el contexto de la investigación, esa reflexividad es fundamental para construir una perspectiva ontológica sólida y para garantizar la validez y la credibilidad de la investigación. No lo subestimen. Realicen su autobiografía, detecten allí las creencias, reflexionen sobre esas valiosísimas experiencias que les ha dejado su ejercicio y su desempeño laboral y también el formativo. Reflexionen sobre sus creencias, sobre la temática con la que van a trabajar, qué conceptos previos, qué experiencias previas han tenido y cuáles valores están allí, cuáles de sus valores principales, sus principios de acción esenciales, cuáles están allí presentes al hablar de ese problema que ustedes quieren investigar. ¿Cómo compatibilizamos el problema que escojo y los valores que me impulsan? Para así determinar cuáles son las influencias que determinan nuestra concepción de la realidad y nuestra relación con esa realidad, porque eso se va a manifestar a lo largo de nuestra tesis. Esa reflexividad a la que los invito implica la conciencia de nuestros propios prejuicios, porque los tenemos, somos seres humanos, tenemos creencias, algunas potenciadoras y otras limitantes, pero con respecto a nuestro tema de tesis, las tenemos. Entonces, saber discernir dónde hay una creencia limitante y dónde estoy yo juzgando
e imponiendo mi criterio en vez de permitir que fluya la investigación y emerjan los datos, emerja la información, es muy importante. La exploración de las diferentes perspectivas, no solo de la mía. ¿Qué pienso yo, que he sido toda la vida empleado o que he sido toda la vida jefe y he tenido esta conducta, y qué pensará el entorno, mis compañeros laborales en sus distintas posiciones, posturas y formaciones? Es muy importante. Para este capítulo 1, toda esta información que les estoy dando es fundamental porque es la que los va a conectar a ustedes con el problema de investigación y con su realidad de vida, que se tiene que evidenciar allí en ese capítulo que van a escribir. Se tiene que evidenciar. Ustedes son parte del problema y de la solución del mismo. Y eso se tiene que ver en el capítulo 1. Entonces, de lo expresado hasta ahora se puede entender y se puede concluir, es más, debo insistir, que la concepción y el planteamiento de una intención investigativa, un problema de investigación, no puede consistir jamás en la yuxtaposición de datos y fuentes, ¿verdad? Debe estar integrado, unido por una reflexión y una voluntad diferenciadora que muestra la postura del investigador, que son cada uno de ustedes, ante esa realidad investigada. Les repito, la ontología es excelente a través del cual vemos el mundo y por lo tanto condiciona todas las etapas de la investigación que posteriormente ustedes van a desarrollar. Entonces, vamos a ir pasando, ahora sí, hecha esta breve introducción sobre el tema tan importante de lo que es la ontología y cómo ella se expresa y se ha de plasmar en este capítulo 1, vamos a ir pasando por las distintas secciones del planteamiento del problema para ver cómo paso a paso se van integrando en ese desarrollo ontológico de nuestro problema de investigación. Un planteamiento del problema es un enunciado sobre un problema o asunto que requiere acción puntual para mejorar la situación detectada. Entonces, el planteamiento del problema debe explicar de forma concisa cuál es la barrera que presenta el problema entre el proceso y el estado actual de las cosas. Es esa brecha entre la realidad, que es el ser, y el deber ser. El deber ser lo vamos a encontrar y vamos a ver más adelante en esta masterclass elementos que nos van a mostrar, ¿verdad? Ese deber ser con el cual debemos cotejar la realidad que vamos a estudiar. Entonces, se recomienda hacerse una serie de preguntas al momento de plantear ese problema. ¿Quién tiene el problema? ¿A quién afecta? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación detectada como problema? Recuerden que un problema es esa brecha entre el ser y el deber ser. ¿Cuándo se manifiesta el problema? ¿En qué circunstancias precisas este problema se hace presente, se hace evidente? ¿Dónde? ¿Dónde se está expresando? ¿Dónde lo estoy observando? Por lo general, hay un contexto que manifiesta el problema. Yo tengo que, en ese capítulo 1, hacer énfasis en ese contexto. Describir el contexto. ¿Quiénes están en el contexto? ¿Cómo es el contexto? Es muy importante. ¿Y por qué ocurre el problema? ¿Cuáles son esas causas que aparentemente están ocasionando la situación? ¿Ya? En ese capítulo 1 no voy a llegar a resultados porque no he desarrollado la investigación, pero sin duda yo puedo recoger datos, opiniones, investigaciones previas que se hayan hecho, que me indiquen el por qué eso está pasando. Testimonios de las personas involucradas son muy importantes en el capítulo 1 y sobre todo si se trata de una investigación cualitativa. Aunque si se tratara de una investigación cuantitativa, también puedo incluir un diagnóstico en hecho realizado a las personas que están en ese contexto específico. Una pequeña encuesta, aunque sea de 5 preguntas, donde se perfile la situación problemática, el origen,
Eso hay que dejarlo allí plasmado. Y también es recomendable, por supuesto, irse a la literatura vinculada sobre este tema, vinculada con esta situación problemática, e identificar en ella un vacío del conocimiento. Entonces yo reviso la literatura y veo de qué no se ha escrito, sobre qué. Ah, de este tema hay esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que no hay? Para yo allí identificar esa problemática que puede ser general, es decir, estar afectando a una gran cantidad de gente y sobre la cual yo tengo algo que decir, algo que aportar. Porque allí es donde, como les decía hace rato, ustedes pueden pasar a ser expertos. ¿Por qué? Porque tienen algo que decir y para eso van a desarrollar una tesis, un camino, un método que los va a conducir a resultados de solución, no solo para ustedes, sino para todo aquel que enfrente el mismo problema. Entonces, es fundamental, como les decía, que este tema los apasione y que aunque hoy no tengan mucho conocimiento, sí tengan muchísimas ganas de saber sobre ese tema. Eso es fundamental, que esa intención investigativa represente una vía para realizarnos como personas. Esto se lo digo siempre a todos mis estudiantes, que sientan emoción como profesionales y como seres humanos, que los inspire, que los emocione. Es fundamental. No importa que no sepan hoy nada sobre eso, verán que al terminar la tesis terminarán convirtiéndose en verdaderos expertos. Entonces, les decía, ¿cuáles son los aspectos a indagar? En primer lugar, el contexto. ¿Cuáles serían esas preguntas? ¿Quién tiene el problema? ¿Cuándo, dónde y cómo surgió el problema? ¿Cuál fue la primera vez que se manifestó ese problema? ¿A quién afectó? ¿Cuál es una probable causa? ¿Qué investigaciones anteriores hay? ¿Y qué se ha dicho, qué se ha determinado, qué se ha hecho por resolver el problema en este contexto? ¿Cuáles serían los antecedentes? ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué tienen que decir otros investigadores, otros afectados y otros involucrados desde distintas posiciones con este problema? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Si es que se ha hecho algo. ¿Cuál ha sido el resultado de estas iniciativas? Nosotros podemos decir en el problema, esta situación se viene presentando desde el año tal, pero en el año no sé cuál, fulanito de tal implementó esta solución, la cual viabilizó la estabilidad de la situación por un tiempo, volviendo de nuevo a repetirse, la crisis se agudiza y se presentan tales y tales cosas a partir de tal fecha. Por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué ha pasado en el devenir? La línea de tiempo del problema debe quedar reflejada en el capítulo 1, no las opiniones de autores de no sé dónde y no sé dónde no. Lo más próximo y cercano al contexto. Por supuesto, con un soporte, pero en ese soporte yo tengo que ver mi realidad, porque para teoría voy a tener todo un vasto capítulo. Aquí yo tengo que problematizar la situación, mostrar la foto. Yo voy a mostrar una foto lo mejor tomada posible, con el mayor nivel de detalle posible. Ese es el fin del problema. Ajá. Luego, la especificidad. Exactamente de ese problema, qué es lo que yo quiero ayudar a resolver. Donde nosotros nos enfocamos, porque nosotros podemos ver una arista de solución y meternos por allí y destacar la relevancia de esa perspectiva, quizás hasta ahora subestimada, por eso innovadora, ante ese problema. ¿Ok? Entonces puedo decir que, bueno, ahora gracias a la inteligencia artificial o uniendo los esfuerzos del trabajo colaborativo, o sea, cualquier perspectiva innovadora me puede generar a mí una nueva visión y con ello nuevas soluciones para el problema que ha venido existiendo y que hasta ahora no ha sido resuelto. Por eso es un problema de investigación, porque no le han encontrado solución. Y tú como investigador vas a proponer una valiosa, innovadora y creativa solución. Entonces,
Cuando ya yo he ido recabando información, que me puedo sentar ya a escribir, porque todo esto hasta ahora no hemos escrito una línea, ¿verdad? Yo estoy yendo a indagar, primero hice mi lista, hice mi autobiografía, ya estoy segura, ya sé cuál es mi ontología. Yo voy a abordar esto desde una ontología pospositivista, donde las intersubjetividades sean relevantes y tomadas en cuenta. Voy a develar esas perspectivas, voy a interpretar la postura de cada uno de los agentes involucrados en el problema. Ya yo definí eso. ¿Cuál es mi problema? ¿Desde qué perspectiva lo voy a abordar? Ahora entonces, todavía no he escrito una línea. Yo estoy en el proceso de investigación. Ahora me voy a los autores para yo formarme un criterio de cuál es el deber ser. ¿Cómo funciona esto correctamente? Y me puedo ir incluso más allá. Puedo irme a buscar casos donde sí funciona. Ese problema no es un problema en tal parte, porque lo resolvieron de esta y esta manera en el año tal. Y la teoría de fulanito señala que esto debería ser así, 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 por estos y estos factores y elementos. ¿Ok? Yo me voy a describir cómo tienen que funcionar las cosas correctamente. Cómo este proceso en particular, que aquí se está manifestando como un problema, debería funcionar si no hubiera problema. Es decir, el deber ser. Comprender a fondo el deber ser en un problema de investigación es fundamental para poderle dar un enfoque claro y relevante, y a la vez también para poder indagar en aquellos contextos donde esto no significa un problema o donde se han conseguido soluciones ya. Porque no se trata de traerse la solución y meterla como una camisa de fuerza aquí, no. Se pueden hacer adaptaciones, pero también pueden surgir soluciones innovadoras viendo la experiencia que otros han tenido aplicando sus propias soluciones. Entonces, ¿qué significa el deber ser de una investigación? Es lo que se espera que ocurra o lo que debería ser idealmente el funcionamiento de esa situación, si no hubiese tal problema. Es el estado ideal, el mejor escenario posible para esa situación específica que estamos investigando y que estamos detectando como un problema. Entonces, ¿cuándo surge el problema? Cuando hay una disparidad o una brecha entre el ser de la realidad y el deber ser. Repito mucho esto y hago mucho hincapié, porque en los planteamientos del problema de todos los anteproyectos, por lo general, no se observa por ninguna parte esa foto de la realidad. A los investigadores, sobre todo con poca experiencia, les cuesta el tema de problematizar la realidad. Y el capítulo 1 consiste en eso, no en otra cosa. Si vamos a ir a la teoría, es como les digo para esto, para describir cómo tienen que funcionar las cosas, para ver estudios donde este problema se haya resuelto, o teorías que me conduzcan a la solución, pero no es lo que más debe abundar. Esto es solo un referente en el capítulo 1. No es todo el capítulo 1 basado en teoría, no. Es muy importante conocer el deber ser, sobre todo para el siguiente, para el desarrollo de la tesis, porque el deber ser me ayuda a comprender mejor ese problema, que es esa brecha entre el ser y el deber ser, y puedo yo formularme preguntas ante esa diferencia. ¿Porque esto es así? Si debería ser así. ¿Qué falta aquí? ¿Qué no falta aquí? ¿Cuál es la distancia real de este ser problemático y este deber ser idóneo? ¿Cuál es? Por eso es importante leer y enterarse a fondo de cuál es el deber ser de esta situación problemática que yo he escogido trabajar en mi tesis. En conclusión, entonces, el deber ser, además de ayudarme a identificar claramente el problema y esa brecha existente, orienta la investigación porque me ayuda a definir unos posibles objetivos, ¿verdad? Para que me lleven esta realidad no idónea a su mejor estado posible. Justifica la investigación porque ese deber ser es hacia donde yo quiero conducir esta realidad que he detectado, y facilita la interpretación de los resultados porque me permite evaluar si los hallazgos a los que he arribado contribuyen a cerrar esa brecha entre el ser detectado y el deber ser ya estudiado, ya tipificado, ya caracterizado. Luego de comprender, caracterizar y explicar ese deber ser, yo debo explicar entonces
por qué el problema es un problema y por qué es importante resolverlo. Entonces, esto nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos resolver este problema? Ah, bueno, porque afecta la eficiencia del desempeño de tal cosa, ¿ok? Ah, porque desperdicia recursos, porque de esta manera se está dispendiando el uso de recursos que son escasos y eso conduce a problemas posteriores en el rendimiento financiero, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Porque el problema surge aquí y no se queda allí. Eso trae unas consecuencias. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes se ven afectados? ¿De qué manera? Esto nos va a permitir problematizar. Acuérdense, se llama planteamiento del problema porque yo voy a problematizar. Yo debo vender la importancia que tiene resolver esta situación terrible que yo he detectado y que afecta a mucha gente de manera negativa. Es fundamental que se resuelva. Esa es la posición del investigador en el capítulo 1, pero no alarmista, no exagerado, no, sustentado. Entonces allí vienen las cifras, los datos, los reportes, los testimonios para sustentar la gravedad del problema. Entonces, de la manera más concisa posible, tú tienes que explicar allí en ese capítulo 1 todo lo que sabes sobre la situación actual de ese problema en ese entorno donde tú estás. Para eso te vas a valer, como te digo, de cifras, de datos, de la línea de tiempo, de testimonios, son recursos típicos de un capítulo 1 bien fundamentado. Entonces, ese problema de investigación es la pregunta central de tu tesis, la que va a llevar a lo largo de todo el camino la voz cantante y sobre la cual se van a desarrollar o de ella se van a desprender todas las acciones que van a darle vida a tu tesis. Por eso es tan importante que tengas claro cuál es la postura. No es una postura marco-teórico, no, es una postura activa, una postura de llamar la atención de manera sustentada, de manera científica sobre aquella situación, avalando todo ese llamado de atención, esa alarma que quieres hacer sobre esa situación, avalándolo debidamente en datos, pero datos reales, no tanto citas de autores, de teorías, no, ya eso vendrá en su momento. En este caso, son testimonios vivos del contexto, cifras reales, una línea de tiempo, noticias, cosas impactantes que digan, bueno, mira, sí, aquí hay algo, tenemos algo que resolver, algo importante que resolver. Es la pregunta que impulsa al investigador a explorar un tema en profundidad y de allí vas a generar nuevo conocimiento con esa solución que va a emerger del mismo contexto y que tú vas a sacar de allí a través de tu capacidad investigativa. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos, por supuesto, que delimitar el problema, perdón, especificar su alcance, establecer los límites de la investigación, o sea, hasta dónde, en términos de tiempo, espacio, contexto, ¿sí? Entonces, esto implica decir, bueno, la investigación será realizada en este tiempo, en este espacio, y abarcará tales y tales cosas. Y presenta estas limitaciones. Entonces tú puedes decir, bueno, limitaciones de acceso al área o las limitaciones que tú encuentras para desarrollar, porque esto va a delimitar el problema y especificar su alcance, ¿ok? Ahora, nosotros debemos destacar la relevancia teórica de ese problema que estamos detectando. En el campo del conocimiento, por ejemplo, en el área de las ciencias de la educación, ¿qué tan importante y relevante es mi aporte en términos teóricos, en términos prácticos, ¿sí? En términos sociales, cuál es ese impacto? Entonces, esto implica identificar los vacíos. ¿Dónde están esos vacíos en las investigaciones realizadas previamente? Conectar las teorías. Esta realidad es una expresión que encuentra respuesta en determinadas teorías. ¿Cuáles son esas teorías? ¿Cuáles van a ser? Y cómo estas teorías
van a apoyarme a mí en la comprensión, en lo que voy a develar, en los hallazgos que van a emerger. Yo debo integrar una perspectiva teórica sólida que me muestre, ¿verdad? Ese camino a seguir, que sea mi bastón firme para yo avanzar en mi investigación. A la vez, es importante destacar que esas preguntas de investigación que nos vamos haciendo antes de escribir el planteamiento del problema, las respuestas que ellas van generando, esas preguntas van generando respuestas que a la vez requieren un soporte teórico relevante donde yo pueda acudir a autores que, ay, momento, permiso, que la situación aquí con el Zoom creo que me está diciendo que ya el tiempo va a culminar. Esperen un momentico, ya vamos a... Y aparentemente queda todavía un ratico como para decir que es muy importante destacar ese valor, esa relevancia teórica de tu aporte. ¿Cuál es el impacto positivo en esa disciplina, en el entorno social, en el sector específico donde estás abordando tu investigación? Explica por qué es crucial desarrollar esta investigación. Vende tu problema de investigación como algo necesario para la evolución del conocimiento en el área donde estás trabajando. Allí vas a decir qué cosas traerá, qué cosas nuevas traerá esa investigación sobre la cual tú estás aportando. Una herramienta que definitivamente contribuye a clarificar la definición y la delimitación del problema es el árbol del problema. Nosotros podemos colocar en el centro, en el tronco, cuál es el problema. Aquí hay un ejemplo: el fortalecimiento de las familias a través de la autogestión emocional. Porque esta era una tesis que quería desarrollar un programa de aprendizaje emocional para ser aplicado en determinado contexto. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El problema no es el programa es la solución que yo voy a abordar, ¿verdad? Pero el verdadero problema es fortalecer a estas familias. Entonces, aquí en las ramas, ¿qué coloco yo? ¿Cuáles son las consecuencias visibles del problema? Fíjense, una consecuencia visible es el impacto en la salud mental de los individuos. Aquí están 3 consecuencias visibles: aumento de niveles de estrés, desarrollo de trastornos mentales, mayor riesgo de conductas autolesivas y suicidas. Otra consecuencia visible es el deterioro de las relaciones familiares. ¿Cómo se expresa? En el aumento de los conflictos y la violencia doméstica, la dificultad para comunicarse de manera efectiva, la falta de apoyo emocional entre los miembros. Otro es el problemas en el desarrollo social de niños y jóvenes. Aquí tienen cómo se manifiesta. El impacto en la salud física de los individuos. Aquí tienen cómo se manifiesta. La dificultad para dedicar tiempo y atención a las necesidades emocionales de los miembros de la familia. Estas son manifestaciones del problema. ¿De cuál? De este problema. Hay familias en esta comunidad que tienen necesidad de fortalecer su capacidad de autogestión emocional. Y eso lo hemos detectado a través de estas manifestaciones. Ustedes pueden expresar en su planteamiento del problema a través de qué manifestaciones han detectado ustedes ese problema. Esto no es teoría. Esto puede encontrar explicación y apoyo, cifras, inclusive estadísticas que avalen estas situaciones, pero estas situaciones las estoy viendo en la realidad. Quiero traerlos como ejemplo para que ustedes vean cómo se evidencia y se refleja. ¿Sí? Entonces, luego, en las raíces del árbol, ¿qué va? Las causas que originan este problema: falta de educación emocional, patrones de comunicación disfuncionales, ausencia de modelos a seguir, estrés y sobrecarga familiar, problemas socioeconómicos. Estas son causas. En las raíces del árbol van las causas. Aquí va el problema que observo y en las ramas van las manifestaciones. Cómo estas causas
generan, impactan y se manifiestan en el entorno. Esta estrategia del árbol del problema es sumamente útil para nosotros visualizar y problematizar una realidad, un contexto. Esto se utiliza muchísimo en la generación de soluciones, programas sociales, construcción de programas sociales, aplicación del modelo del marco lógico. Y es un modelo que quise traerles para que ustedes puedan poner en práctica, porque leyendo todos los trabajos, lo que observo es ausencia de realidad. Entonces, el capítulo 1 es esa perspectiva ontológica. Y todo esto es lo que me nutre esa perspectiva ontológica. ¿Cómo problematizo yo la realidad? ¿Cómo eso impacta un contexto? ¿Cómo hay allí mucho material para nosotros convertir eso en investigación? Y es lo que debo buscar.